te doy esta palabra, no la puedes ver, no la puedes tocar, no la puedes saborear, pero si tú vas con ella hasta donde yo te llevo, tú vas a comer de esa palabra y vas a vivir bien. Este día, Jesús es alto nivel. Anoche estuvimos visitados por Dios, Dios hablando tremendas cosas, desafiantes cosas para este ministerio, que creemos que hoy es el momento. El tema que tengo esta noche es el día siguiente. Así se llama mi tema esta noche, el día siguiente. En el libro de Lucas encontramos nosotros un momento del día siguiente. Capítulo número 23. En el verso número 55. Cuando Jesús es sepultado, después de haber sido quitado de la cruz, fue sepultado. Y dice el verso 55 del libro de Lucas capítulo 23. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Verso 24. El primer día de la semana, muy de mañana, diga, al día siguiente, al día siguiente, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas, diga, especias aromáticas que habían preparado el día anterior. Miren qué interesante. Que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ya había resucitado. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, o sea, dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Diga, al día siguiente. En el día anterior había muerto. Las mujeres habían salido para preparar especias aromáticas. Pero al día siguiente, ellas no se quedaron llorando. Ellas no se quedaron preguntando. Ellas no se quedaron allí, como se llama, como inquietas. Si en verdad iba a suceder algo, no iba a suceder nada. Ellas se levantaron y se fueron con lo que habían preparado al sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron? Porque Jesús había dicho a ellas que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Jesús había lanzado una palabra profética. Jesús había enviado una palabra diciendo que aunque Él iba a padecer por causa de nosotros, Él también se iba a levantar. Y aquellas mujeres no solo creyeron a Jesús,
las palabras, sino que también la fe de haber creído en Jesús, sus palabras que iba a morir, iba a resucitar, las llevó también a accionar. Y el momento difícil de Jesús en la cruz del Calvario de morir no les debilitó. La realidad de verlo muerto no les debilitó su fe. En su espíritu seguía vivo el anhelo de ver a Jesús resucitado. ¿Y por qué mujeres? ¿Por qué no fueron hombres? Porque la mujer es una simbología de ovejas. Y la oveja es la que da luz propósitos. Y la mujer es una tipología de la iglesia. Y la iglesia fue la que Cristo llamó para pasar de un nivel a otro. ¿Me estoy explicando? Ahora las mujeres estaban entrando. Después de ser amigos del que había muerto, hoy querían ver al resucitado. Qué maravilloso. Jesús había dicho que él iba a levantarse. Una palabra había venido por más de 3 años caminando, pero también había dicho que que iba a morir, pero que también había dicho que se iba a levantar. ¿Por qué llamo mi mensaje o esta palabra que yo les voy a compartir el día siguiente? Porque muchas veces tenemos que ver cómo reaccionamos cuando el Señor habla y profetiza. Y resulta ser que las reacciones cuando el Señor habla y profetiza son muchas. En el momento cuando Dios está profetizando, está hablando, está diciendo cosas, hay asombro, hay lágrimas, hay emoción, hay alegría. Y hay sorpresa, dice, wow, cómo Dios está hablando. Qué manera, cómo Dios está usando a este hombre que está revelando y está hablando. Pero apenas ese momento es el comienzo de todo. O sea, anoche Dios usó al doctor Peñalba para hablar de muchas cosas, pero eso solo era el comienzo. ¿Qué hacemos al día siguiente? La otra verdad está en el día siguiente. La forma en que reaccionamos. Y es aquí donde verdaderamente inicia el cumplimiento de una palabra profética. Al día siguiente. ¿Qué hacemos al día siguiente? Al día siguiente, cuando Dios habla, escuchen esto. Uno mira quién asimiló la profecía. Yo observo con las acciones quién es el hombre y la mujer que realmente creyeron. Le voy a decir, yo tengo mucha autoridad de hablarles de unción profética porque ese es uno de mis dones. O sea, uno de mis dones fuertes por la gracia de Dios es en discernir el proceso de una iglesia en el mover profético. Y uno sabe, escuchen esto, cuando verdaderamente un hombre ha sido impactado y tocado por una palabra profética, ese día se levanta más temprano que otro día. Ese día se le va el sueño porque está inspirado. Ese día llega más temprano al trabajo. Ese día llega más temprano a servir. Cambia su rutina. Ya no es con palabras, es con planificaciones. Comienza a escribir lo que nunca ha escrito. Comienza a planificar lo que nunca ha planificado. Comienza a poner una lista de temas que nunca ha hecho. Pero escuche lo que le voy a decir y que el Señor me mostraba. Personas han vuelto al pecado y otras han muerto antes de tiempo por alguna enfermedad o algún problema por no cuidar ni regar la palabra profética que Dios impartió en un momento específico. Pero te doy esta palabra, no la puedes ver, no la puedes tocar, no la puedes saborear, pero si tú vas con ella hasta donde yo te llevo, tú vas a comer de esa palabra y vas a vivir bien.